Bien, antes de empezar, quiero aclarar que esto no es un podcast, es una charla entre dos amigos, dos colegas, sobre distintos temas, sobre literatura, sobre, no sé, ideas. Y se trata de eso, de charlar un poco, debatir ideas, pensar, ser crítico. Y en esa estamos. Hoy vamos a hablar sobre la película que hizo bastante ruido, que se llama Parasite. Es una película de un director coreano que, si no la vieron, les advierto que hay muchos spoilers porque básicamente analizamos la locura que es esa película. No sé si a vos te pareció lo mismo. Sí, sí. Así que espero que miren la película y después escuchen esto, porque Sí, si no todo mal, ya salí nomás. arrancan mal, sí. Es alta peli de 2019. Sí. Eh, ¿Cómo podríamos definir, o sea, tipo en una palabra? ¿Cómo lo entiendo? Y tipo el contexto en que se dan las cosas. O sea, vemos que hay una lucha de clases ahí, que Bueno, hay eso, todo hay una desigualdad muy manifiesta en la película y a mí me parece que es interesante por lo menos arrancar por esa parte. En alguna medida te va mostrando, ¿no? El inicio, ¿no? La vida de esta familia que vive en un semisótano, Sí. no tiene ninguno empleo, no sé cómo viven realmente, porque hacen cajas Para una compañía una de pizza. compañía de Las pizzas, arman. O sea, le dan las cajas desarmadas y las arman. pero bueno, una situación absolutamente pobre y viven en unas condiciones Muy muy precaria. precarias, pero excesivamente precaria. Y bueno, después está la contraposición con esta familia donde está el señor Stark, que me hace acordar a Tony Stark Ah, ahora, Tony está. pero tienen una casa No, ¿no enorme. era Park? ¿Park era? Creo que era Park. Bueno, puede ser que Pero sea el ahí señor Park. parecido. Bueno, la cuestión es que tienen esta casa que incluso fue creada por una especie de diseñador, un Un arquitecto muy arquitecto muy famoso, famoso. que Sí. tenía determinadas características, era una mansión enorme. Y bueno, La casa es muy linda, sí, eso hay que decir. sí, Es como minimalista, sí, pero me gustan mucho los detalles que tienen, como el ventanal ese sí, que gigante. entra la luz del sol. Los muebles también son re particulares. Muy bueno. Bien, y la película arranca contándonos un poco, o presentándonos básicamente a esta familia. Sí. Un marido y una mujer y dos hijos, una chica y un vago, básicamente. Yo en un principio cuando estábamos viendo la peli lo definí como los argentos coreanos porque tenía esa misma onda, así de que, como que estaban tipo hambrientos y estaban viendo cómo manguear comida, pero en este caso, o sea, eso es algo que hacían los argentos, Sí. pero en este caso están como mangueando wifi, o sea, Sí, conseguir un wifi gratis. una desesperación primero para conseguir wifi. Claro. A mí me llamó la atención la sola figura del semisótano, ¿no? Principalmente el baño, con ese Ah, sí. inodoro a Muy media particular, altura, sí. básicamente muy, muy incómodo para sentarte a hacer tus necesidades ahí arriba, qué sé yo. Me Es parece como un trono, como un trono, sí, básicamente. un altar ahí. Sí, Creo- eso es muy raro, ese baño, pero pero es producto de cómo es que es un semisótano. También ahora que lo estoy pensando no entiendo cómo funciona eso, cuál es la necesidad de que las casas de que estén esté... construidas de esa manera, ¿no? Y para Porque ahorrar espacio, calculo, no sé. fíjate que después en un determinado momento en la peli se viene una alta lluvia y se inunda absolutamente toda la casa y pierden todo lo que tienen Claro. prácticamente los tipos. Pero ahí tengo entendido que como que se inundó la casa porque dejaron la ventana abierta. O al menos eso entendí yo. Bueno, puede Pero ser. también es raro, ¿no? O sea, encima Pero se eh, están inundando las casas de los vecinos de también, los todo. vecinos también. Pero obvio que en un semisótano va a Sí, acumular mucha más agua. O sea, encima, antes de que se dé esa escena, muestran como que ellos viven súper en el suburbio y bajan un montón de escaleras así. Tipo claro. una favela. Sí, sí. Pero es como que ellos están en la parte de re abajo. Mm. Eso también, cuando hablamos del cine, me acuerdo siempre que vos contás el análisis que hace Sisek, era Sí. del Padrino, ¿era? Depende. Hace un análisis del padrino, El, pero ¿cuál? Bueno, eso es tipo los análisis que hace Sisek de Ajá. lo simbólico de las Sí, películas. sí. Esta idea de que salen de la casa cheta, del barrio cheto, Ajá. después pasan por un barrio más o menos normal, Sí, después pasan por el tren, claro. después bajan unas escaleras y es como que cada vez van bajando más Sí. hasta llegar a su casa. Eso es re simbólico. No, más vale. Yo creo que hace referencia al análisis que hace Ángel Fareta sobre el Padrino 2 cuando Robert Exacto. De Niro le mata al antiguo Claro, jefe de la lo de la mafia. pistola. Claro. Bueno, sí, no sé si querés contar más o menos cómo lo hace. Bueno, Fareta lo que dice básicamente es lo siguiente. En la escena esta va caminando por la calle el jefe de la mafia antes a que Vito Corleone se haga cargo de esa
ese sector de la mafia, Claro. ¿no? Antes que se transformen en los capos de la mafia siciliana. Y Vito Corleone era un tipo común que andaba dando vueltas por ahí, pero le tenía bronca especial a este tipo porque el tipo hacía negocios con toda la gente, ¿no? Ujú. La cuestión es que Vito Corleone va caminando, siguiéndolo a este jefe de la mafia, que obviamente va seguido por un montón de personas, ¿no? En una marcha así. Y cuando va caminando por la calle, por la vereda, le vuela un revólver de una casa que tiene la ventana abierta y por lo que nosotros vemos están unas personas discutiendo, que nosotros no las vemos, pero se escucha una discusión. Y en una de esas por la ventana vuela un revólver y le cae justo en las manos a Vito Corleone. Bueno, Faretta dice, esta escena lo que muestra es el destino, básicamente. Este tipo iba caminando por ahí y se le cae un arma cargada en las manos y es, bueno, acá estás, te tocó a vos, básicamente. Por algo te cayó esta arma acá. Y estando la marcha. Claro, y la escena muestra, bueno, Vito agarra, o sea, Robert De Niro agarra el arma, y cuando agarra el arma lo primero que levanta la cabeza y lo primero que ve es justamente a este capo de la mafia que va caminando con su traje, con esa especie de sobre todo enorme, Sobre todo, sí. y lo mira un rato y sigue caminando, pone el arma en el bolsillo y sigue caminando. En la siguiente escalera lo que hace es sube. ¿Qué pasa? El tipo va caminando por arriba, por los techos, y lo ve al capo de la mafia caminando por debajo. Y en la escena te filman de tal manera que se ve esta mirada vertical en la que nosotros somos Robert De Niro viéndolo caminando al jefe de la mafia abajo, ¿no? Claro. Después, en determinado momento, obviamente la escena termina con Robert De Niro matándolo de un tiro a este... O sea, baja, le pega un tiro, sube y va corriendo por las terrazas, ¿no? Uh-huh. Y lo que hace es desarma el revólver y va tirando las partes del revólver en las distintas chimeneas para deshacerse la evidencia. Ahora, esta es la parte más difícil de analizarla, porque si no tenés idea es como muy rebuscado, ¿no? Aunque Faretta tiene dos teorías respecto a esto. Dice, hay algunos no me sale la palabra, en este caso el directores que te dan pistas básicamente porque no tienen fe en los lectores. Yo le llamo lectores en este caso a los que miramos el cine, ¿no? Claro. No tienen confianza en que el lector pille realmente la simbología, sí. Y lo dejan incluso a veces evidente. En este caso, lo que hace Francis Ford Coppola es no te da ninguna pista realmente, porque la simbología de Vito Corleone o de Robert De Niro desarmando el arma y poniéndolo en las chimeneas hace referencia a lo que hizo Rómulo con Remo en el proceso de la fundación de Roma. Bueno, esa es una interpretación re loca. Cuando Rómulo lo mata a Remo, lo que hace es troza de alguna manera el cadáver de Remo y va dejando en determinados puntos clave eso que es el cadáver para trazar una línea y decir, bueno, a partir de ahora esto me corresponde y acá yo voy a fundar mi ciudad. Claro. Entonces, esa simbología. Y dice Ángel Faretta, bueno, la simbología es lo siguiente. Vito Corleone desarma el arma y lo va poniendo en distintos lugares para decir, bueno, a partir de ahora yo soy el nuevo jefe, el nuevo que manda. Está genial. Y el chabón compara esto con lo que hace James Cameron en Titanic, básicamente. Porque James Cameron es otro director que le gusta mucho a Faretta, pero dice Cameron nunca tiene confianza en los lectores. Entonces te da pistas muy evidentes. Si vos mirás el Titanic en el momento en que choca con el iceberg, en esa escena se encuentra, antes de chocar, perdón, cuando está en el momento previo, es evidente que se va a producir esa colisión, está el capitán del barco adelante, ¿no? Y dice, necesitamos un carpintero, o que alguien llame a un carpintero. ¿Qué significa esto? El Titanic no necesita un carpintero, funciona muy bien solo, es un barco de metal y ni siquiera el capitán está un poco al pedo ahí porque básicamente se maneja solo. Tal cual. La cuestión es que, bueno, el carpintero es justamente El Salvador, ¿no? Que venga alguien y nos salve ahora, ¿no? Claro. Entonces, que en ese contexto el capitán diga necesitamos un carpintero, pone en evidencia que está simbolizando otra cosa. Y lo gracioso es que aún sabiendo esto, nosotros no le prestamos atención a eso. No le prestamos atención. Es más, también lo podés interpretar desde este punto de decir, como decís, el barco es de metal, ni siquiera necesita un carpintero. Claro. De pensarlo así, el barco fuera de madera y tenemos una fuga, un carpintero podría ayudarnos a tapiarla, ¿viste? Claro. Pero, bueno, esta película me parece que no te deja tan fáciles las referencias. Hay muchas referencias, pero, o sea, esto del mensaje simbólico que te trata de dar,
me parece que no está tan a la vista. Sí. Vemos planazos y lo que sea, pero... Yo encontré varios momentos muy Simbólicos. claros. Pero creo que nosotros nos estamos yendo por la rama y que conviene que le cuentes un poco de qué trata la película. Porque si no tiene sí, mucho. sí, claro, y encima, Claro. o sea, si todavía no pusieron pausa acá o salieron Claro. sin ver la película, este es el segundo momento, la segunda oportunidad que le damos de ir a ver la Sí. película. Bien, básicamente es, no sé si hacerlo tipo a modo de reseña de libro, de sinopsis de película, pero es una familia que, como dijimos, está en una situación bastante precaria, a la cual se le ofrece una oportunidad. ¿De qué? De fingir ser otra cosa. Entonces, esta familia empieza a tomar empleos en la casa de una familia más pudiente, adinerada, cumpliendo distintos roles para los cuales ellos no están capacitados. Claro. Entonces, empiezan a asumir. Primero empieza el hijo dando clases de inglés a la hija de esta familia adinerada. Luego este chico hace las gestiones ahí para que contraten a la hermana como profesora de arte del otro hijo. Y después, cuando ya ambos hermanos están dentro de esta familia, empiezan a elaborar planes con la familia completa para ir asignándole un rol, por así decirlo, o conseguirle un lugar en esa casa, con esa familia, también a los miembros de su familia. Entonces le consiguen el trabajo de chofer al padre y por último el trabajo de ama de llaves a la madre. Hasta ahí va todo bien, después la cosa se complica bastante. Pero eso sería en un principio la premisa de la película. Claro. Una familia pobre que toma lugar como personal de servicio, no sé cómo decirlo, o sirviendo a una familia rica, simulando ser algo que no son. Ejecutando un plan, básicamente. Yo también cuando veíamos la peli hacía el comentario de que era una especie de los simuladores, porque era la familia en sí trabajando todos en la casa y sin embargo fingían no conocerse entre ellos. Sí. Entonces tenían otros nombres, cada uno era una persona distinta. Entonces era un poco lo que hacen los simuladores, que aparece ahí Máximo Cosetti y después los otros no se conocen, ¿viste? Claro. Bueno, ya planteando el tema de la sinopsis, me parece que podemos ir tirando un par de líneas de cuáles son los momentos simbólicos. A mí me interesa uno que es el olor. Me parece que es clave. Sí. El olor es un simbolismo de clase absolutamente interesante en esta película porque todo el tiempo lo que sucede es que este señor Park le preguntan por Kim, que era su chofer, que es el papá de esta familia pobre, ¿no es cierto? ¿Qué le parece? Y el tipo dice, es un excelente chofer, me parece muy bueno, pero huele muy mal. Tiene un olor raro, un olor que a trapos mojados. A trapo hervido, sí. exactamente, trapo hervido. Cuando el olor de si vos oliste una vez el trapo hervido, enseguida sabés que es Claro, un olor fuerte. Un método de limpieza Sí, que se usa. tal cual. Y en otro momento también pasa que el chico de ellos, de la familia rica, también él lo dice, ese olor lo encuentras en el metro. sí, exactamente. Encontrás Ese olor ese lo encuentras en el metro. Y el señor Kim escucha eso, porque era justo cuando estaba abajo de la mesa, ¿viste? Escucha eso y se huele a sí mismo y se siente mal por esto. Y después pues, sucede que cuando él está manejando, muchas veces el señor Park o la señora se acercan un poco, huelen hacia adelante, pues están en el asiento trasero, Claro. y el tipo se da cuenta que lo están olfateando ahí. Claro. Entonces se incomoda un toque Kim. A veces no tan disimulada, bajan el vidrio, se tocan la nariz. Sí, evidentemente. La cuestión es que esta cuestión de que la clase rica, o sea, los capitalistas absolutos, esta clase pudiente, huele bien y el pobre huele mal, me parece terrible en la medida en que despierta esto que yo llamo la venganza de clase. Cuando Kim termina al final ajusticiando al señor Park, ajusticiando, digo, se está dando justicia. No sé si está bien claro, el término. Pero, o sea, asesina al señor Park justo después de que el señor Park huele al cuerpo de este otro personaje que no sé el nombre, que era sí, era el esposo de la antigua ama de llaves, que sí, que también era un tipo que vivía preso en unas condiciones muy precarias. Y es como que se ve identificado. Claro, hay una identificación, a pesar de que el otro chabón era como el enemigo de Kim. Kim en el momento en que Park huele al otro y hace una cara como tapándose la nariz, ese gesto de repulsión hace que Kim se sienta atacado en lo más profundo de su ser, si se quiere, y me parece que hace que el chabón recuerde de cierta forma todo el absurdo de la vida en cierto aspecto y todo el esfuerzo que los tipos estaban haciendo y cómo de pronto se está
pues ya estaban perdiéndolo todo en ese momento. Sí. Y de hecho, bueno, era justo después que haya muerto la hija. O sea, los tipos hacen toda una travesía para tener un poco de movilidad social, para salirse de ese lugar en el que no tenían Una esperanza, ni siquiera ninguna eso. esperanza, ¿no? Era absolutamente desesperanzada la condición primera de los personajes de la peli. Pero cuando ellos se van a vivir a esta casa y cada uno finge una tarea novedosa, lo gracioso es que lo hacen muy bien. Sí. Pareciera que estuviesen entrenados para hacer esto de una forma zarpada. Es más, están entrenados, sí. Sí. Hay una escena en que se lo ve al padre practicando los practican los diálogos, gestos, lo que todo, tienen que tal decir. Lo que sí es loco es como que cuando la familia empieza a trabajar en esta casa, es como en cierta forma ellos empiezan a sentirse parte de eso también. Empiezan a sentirse de que son de la clase alta o es que están en una mejor condición a la que estaban por todos los planes tipo que proyectan o las charlas que tienen. Sí. Pero justamente ahí está lo del olor que en un primer momento se da de que viene el hijo de la familia y lo sienta el chofer. Y va corriendo y le siente a la ama de llaves también. Y ahí se huelen igual. Sí. Como que la mamá no entiende mucho. Y ahí el nene, que la hermana de esta familia es quien le da clases de arte, dice que esta chica, Jessica, también huele igual. Sí. Entonces ahí hay algo, porque justamente previo a esa escena es como que llegan todos, como que se van cruzando por la casa, todos los familiares y cada uno está en su rol. Claro. Justamente la cámara sigue a la ama de llaves haciendo su recorrido, primero le lleva el almuerzo al chico, después a la chica y después aparece el chofer. Y que aparezca el nenito, ya eso es como que le marca, todo bien, pero ustedes no pertenecen acá. Exactamente. Y bueno, de hecho después viene la preocupación, ¿no? Kim dice, tenemos que dejar de bañarnos con el mismo jabón. Sí, y la hija Jessica le dice, no, el problema no es el jabón, el problema es que el olor viene producto de este semisótano en el que vivimos, en donde hay una humedad que no se aguanta, y eso impregna en nosotros este olor que ellos detestan. Y me parece que por ese lado está buenísimo tener en cuenta también el hecho de que los personajes después quieren vivir o sea, los personajes, los protagonistas, ¿no? Kim, la señora, Jessica, el otro hijo, no quieren abandonar la vida de estos personajes que crearon fingiendo ser otras personas. Y cuando de pasar de no tener nada a poder tener alguna esperanza, si se quiere, fingiendo que sos alguien importante, y de pronto las personas les respetan a estos tipos, ¿viste? Hace que cometan una locura increíble en el momento en que los tipos van a tener que perderlo todo para no volver justamente a ese semisótano. Ahí se desata como la parte turbia de la peli, cuando los tipos están en conflicto, ¿viste? Claro. Bien, por ejemplo, el nudo de esta historia, o sea, hasta ahí viene todo relativamente bien. Se da una situación de que la familia se va a un campamento porque siempre festejan el cumpleaños del chico en otro lado, porque el chico como que tuvo una vivencia ahí. Se da de que no estando la familia en casa y siendo la madre de esta familia la ama de llaves, se van todos a pasar en la casa, sería ese fin de semana que cuentan con que la familia no está. Y es re gracioso porque empiezan a tener actitudes de rico, ¿viste? Sí. Hay una escena en que está la chica en la bañera con espuma mirando la tele y viene el chico y le da un agua. Y después, cuando están charlando la familia, le comenta de que le queda bien ese estilo de vida a ella. Es un poco como... A mí me encanta relacionar todo con los Simpsons. Es como cuando los Simpsons cuidan la casa del señor Burns, ¿viste? Bueno, es un grandísimo ejemplo. Claro, o sea, los tipos... viven el presente de una manera tan increíble porque no se dan cuenta de que eso que están viviendo es casi imposible de hacerlo durar en el porvenir. ¿Sí? En algún momento, claro, en algún momento van a darse cuenta que nosotros no somos esto, porque todo. Lo gracioso también es qué hacen con la plata, porque los chabones siguen viviendo en el semisótano, sí, nunca salen de ahí, están ganando muy bien, me imagino, cobraban y... O no. Bueno, eso también es otra escena que me acordé, yo vi 2 veces la película, claro eso. Cuando el chico va y da la primer clase, la madre está con un sobre de plata y pone cierta cantidad de dinero en el sobre, ¿no? Y cierra el sobre y después abre y saca un par de billetes y los guarda en otro lugar.
Y después cuando le da al chico el dinero, le dice que le dio la misma plata que le daba al chico anterior. O sea, Y que le agregó un poco más y porque que le él agregó sabía un de una poco más. inflación. Y eso, si vos, te juro que si no prestás atención, parece como que le agrega plata, pero Sí. no, la saca. O sea, ahí en un principio pone mucha plata Sí, y y después después saca un par de billetes. O de eso no había prestado atención. Y yo cuando lo vi por segunda vez dije, güey, encima re garca porque calculo que jugando con esto de que el chico no sabía cuánto cobraba la Exactamente, anterior. claro. Entonces, y aparte, está haciendo este trabajo ahí todo medio... eh, el chabón obviamente no se iba a quejar, No, o sea, no. del dinero que recibía. Sí. Entonces, esa escena me pareció muy loco porque justamente parecen ser buenas personas estos ricos. O sea, no es la imagen del rico garca, No. sino que son amables, qué sé yo, le dan buen trato. Sí. Pero bueno, esa escena me hizo ver esa cuestión de que por ahí no son tan... Y también está esta idea de que todos los ricos son estúpidos. Nah, O sea, en el sentido de que se comen el viaje, le creen a cualquier cosa. O al menos a estos ricos que vos decís que quizás dan una apariencia estúpido, pero bueno, en realidad se les terminó yendo al tacho claro. toda su vida por no darse cuenta de quién estaban contratando y cosas semejantes. Pero me hice acordar de algo que, ahora que yo te había dicho cuando vimos la película otra vez, hay una frase que me copa de Charles Bukowski, que lo dice en este libro que se llama El capitán se fue a comer y los marineros tomaron el barco, y dice, solo los pobres viven de verdad, los ricos solo se lo imaginan. En el sentido de que de alguna manera la vida esta que tenían los ricos absolutamente superficial y los problemas que tenían absolutamente nimios en comparación con los problemas de estos pobres que no tenían ni siquiera esperanza en su vida, o sea, estaban en una pobreza tan miserable que cada acto que tomaban era como de una energía diferente, por lo menos, ¿sí? En cambio, la energía que ponen los ricos en esa vida cotidiana en la que tienen que decidir si hoy comemos tal cosa o tal otra, no es lo mismo decidir qué vamos a comer que vamos a comer. ¿Vamos a comer hoy? Tal Claro. cual. Por ese lado me parece que lo que dice Bukowski es genial y por eso me encanta que en esta película justamente los pobres, en el momento en que son ricos, es como que no quieren soltar jamás eso que ganaron y saben que lo ganaron a costa de porque le quitan el empleo de la manera más chota, si se quiere, a Sí, los otros. no juegan limpio, No, claramente. para nada, no juegan limpio. O sea, no. Los dos primeros sí, o sea, los dos chicos sí me parece bien. Partiendo de que el chabón falsificó papeles, todo, que obviamente está cumpliendo un rol para el cual no está capacitado del todo. O sea, en realidad sí, porque como que el amigo le dice, vos hiciste el examen de ingreso como 4 veces, manejás el contenido o lo que sea. Pero falsifica papeles Sí. que para acreditarse eso. Claro. Entonces ahí como que te digo, ya de un principio no juegan limpio, pero hasta los dos primeros empleos no le hacían mal a nadie. Después ya le empezaron a perjudicar a terceros. Y ahí va un poco de esta cuestión de que yo no sé qué influencia, lo que hablamos de Egerson en el otro. También por ahí me trabo un poco porque me acordé recién de lo que hablábamos de la empatía también. O sea, ellos en ningún momento sintieron empatía por la señora esta que hicieron despedir, ¿No? ni tampoco por el chofer. Hay un momento que se da una charla que se pregunta el señor Kim que parece ser quien más claro tiene esta cuestión de que ellos son pobres y que están viviendo tipo una ficción, se pregunta por el chofer. Y ahí le dice, no, era un chico bueno, con buen físico, Sí, le dice. va a conseguir otra empleada enseguida. Seguro consiguió algo mejor. Y eso es como que le calma a ellos. Y ese fue el primer acto que hicieron. Y después ya el segundo, para despedir a la señora, ya juegan mucho más Ahí sucio. ya casi ni dudaron ni le cayó mucho la ficha de que estaban siendo bastante garcas. Pero por ejemplo, ahí a lo que hablábamos la vez anterior de la empatía. ¿Cómo jugaría este rol de la ama de llaves? En este caso, con respecto a esta familia. ¿Vos decís que ellos en algún momento pensaron en todo esto, lo que estaba pasando? O sea, o lo que podía haber pasado. O decidieron no, porque como vimos con el chofer, como que se preguntaron, por ahí Sí. es joven, tiene la vida por delante, puede conseguir un trabajo. Pero en cambio la otra señora era una señora que trabajó toda su vida en esa misma casa, anteriormente con el arquitecto y ahora con esto. ¿Qué pasa con la vida de esa señora si pierde su trabajo?
ahí no hubo una reflexión en ese No. caso, como decías vos, como que no le importó mucho. Claro. Yo creo que me parece interesante no solo el hecho de que los tipos viven vida ficticia, te hace pensar al punto de que, y me acuerdo ahora de esto que dice Galeano de la cultura del envase, ¿no? En el sentido de que hasta qué punto uno puede fingir que es otra persona y nadie se dará cuenta, en la medida en que estamos formando a tal punto tan mal a las personas en determinados campos que cualquiera podría, en algunos aspectos de la cotidianeidad por lo menos, fingir que es otro y que puede hacer su trabajo de la mejor manera. Obviamente no me estoy refiriendo a que si sos médico y tenés que realizar una operación o una cirugía, pero en el día a día es evidente que es muy sencillo en ciertos aspectos, qué sé yo, ubicarte en el rol de otra persona. Y si tenés la vestimenta, y esta es la cuestión de la cultura del envase, si te vestís de tal forma, si cuidás de no oler como lees antes. Y también lo que hablamos de Goffman, que como... Sí, tal cual, eso de que... Cómo nos presentamos ante la sociedad, o sea, qué recursos usamos. Haces esto, el chabón se falsificó un título, ¿no es cierto? Eso de la falsificación del título es zarpado, porque de pronto si yo tengo un papel que dice que soy tal cosa, la gente confía automáticamente en cualquier cosa que yo pueda decir sin poner en duda siquiera qué es lo que estoy diciendo. Ahora, si yo no tengo un papel, automáticamente ponen en duda lo que esté por decir, independientemente de lo que mismo que diga. O sea, de nuevo, importa más el envase que el contenido. O sea, me parece que esto es muy posible en una sociedad en la que justamente hay exagerado nivel de mediocridad en las profesiones. Tal cual. Y la educación es muy mala y justamente es necesario que sea mala para que y es necesario que sea mala. Hay un beneficiario de que esto funcione así. De que sea evidentemente, las personas que están con poder y con muchos privilegios necesitan que las otras personas no estén preparadas para que tengan una especie de olfato crítico, si se quiere. Claro. Me hizo acordar a un chiste también, de nuevo, de Los Simpson, que es como que la familia tiene problemas económicos y Marge propone como solución, dice, yo podría dar clases de piano. Y Lisa le dice, pero si tú no sabes tocar el piano. Y dice, es fácil, hay que saber un poco más que el alumno. Y ahí está, o sea, qué sé yo, te lees, no sé, algunos libros de filosofía y vas y tirás alguna, pero nadie va a cuestionar eso si vos decís que sos profesor de filosofía. Hay millones de películas en las que hay estas cosas. Me acuerdo ahora, por ejemplo, Escuela de Rock. El chabón se mete a ser profesor en la escuela, ¿no? En determinado momento, no es en esta peli. Sí, en esta peli, el tipo está en la sala de profesores haciendo chistes con los profesores, nadie se dan cuenta de que el tipo no es profesor de música ni nada por el estilo. Hace chistes estúpidos y todos se están riendo y hablando de cualquier boludez. Yo puedo decir esto porque soy docente. Si entraste alguna vez a una sala de profesores, te das cuenta que cualquiera puede ser profesor en la medida en que puede cumplir con ese rol de estar hablando estupideces en una sala de profesores. Claro. O sea... Y bueno, y justamente los colegas, por así decirlo, o las autoridades son quien tienen que saber reconocer quién es un docente y quién no, claro, y justamente no pasa eso. ¿Y que las autoridades cómo llegan a ser autoridades? O sea, y bueno, y en esta escuela... En el caso de los docentes, por ejemplo, es terrible. Está tan corrompido nuestro sistema educativo que cualquiera... De hecho, aquel que tiene que, de alguna manera, evaluarte a vos está en peores condiciones que vos mismo. Entender cómo es feo es absolutamente mediocre. Por ese lado, lo de la cultura en base me parece absolutamente interesante, más aún teniendo en cuenta que nosotros estamos en una era en la que esto que se hace llamar posmodernidad minó absolutamente todo lo que vendría a ser el sentido crítico con esta especie de paño de relativización de todas las cosas, claro, en lo que de pronto todo es banal y de pronto también cualquier cosa es subjetiva y no existen los hechos, solo las interpretaciones, así como en el sentido de nietzscheano, si se quiere. Es terrible porque no te permite pensar la realidad en la medida de construir algo novedoso, o mejor dicho, de transformar el mundo. O sea, ¿hasta qué punto podés transformar el mundo si todos piensan que cada cosa que hacen las personas va orientada a la satisfacción propia del interés particular? Claro. Es re complicado. Es re complicado, pero eso es cierto. Si existiera al menos uno que tuviera la autoridad, por así decirlo, y el conocimiento necesario para decir, che, esto, pero no, es como que no tenemos ni un ejemplo bueno de como para agarrarnos de eso. Claro. Por ejemplo, si
pensamos en Sócrates, en Platón, en los grandes pensadores, también es relativo lo que dicen. No, También lo que o sea, es como que no podemos basarnos. Es que lo gracioso es que justamente estos tipos, que si existiera al menos uno, estos tipos que quizá están realmente preocupados por incorporar conocimientos y por encontrar un sentido real de la existencia misma, están llenos de dudas. Justamente no son los tipos que te van a venir a decir esto se hace de tal manera y no de otra. Aquel que viene exageradamente provisto de certezas, lo más probable es que en realidad no se haya puesto a pensar lo suficiente y a meditar lo suficiente, y carece de esto que es una especie de concepto o categoría que no lo escuché en ningún lado, así que me lo apropio ahora. La otra vez lo estaba diciendo. Carecen de esto que yo llamo humildad epistemológica, que es necesaria para poder por lo menos dialogar con alguien que piensa diferente. Que piensa diferente, digo, piensa entre comillas, ¿no? Porque claro, me estoy refiriendo a pensar críticamente, no es lo mismo. Pensar críticamente es hacerse preguntas sobre todas las cosas, y justamente lo interesante es que nosotros podamos de nuevo problematizar la realidad, no buscar respuestas porque queremos encontrar un consuelo veloz, si se quiere. Claro, hay una charla que hace Alejandro Dolina en su programa de radio que justamente habla del pensamiento crítico y usa el ejemplo del monstruo del lago Ness. Y resulta que hay un grupo de investigadores que estaban investigando si existe o no el monstruo del lago Ness, ahí, viste, en Escocia. Y van, y esto es muy History Channel, van y hacen entrevistas a las personas, a los dueños de los bares, qué sé yo, para ver si alguien vio al monstruo del lago Ness. Entonces algunos dicen, sí, yo tengo un tío que lo vio, viste. Después van, hacen otra entrevista y otro, no sé, dice, sí, yo un día estaba pescando y tal, viste. Entonces a lo último como que hace una conclusión de que palabrerío no resuelve nada, ¿viste? Sí. Es típico documental de History Channel. Hay unos papeles que analizan todos los aliens, etcétera. Nunca llegan a una respuesta. Entonces Dolina dice que hubo un tipo que utilizó este pensamiento crítico y que hizo, analizó la biosfera del lago y vio qué cantidad de plantas y de animales existen y que podrían servir de alimento para un monstruo o sea, un animal o lo que fuera, de esas dimensiones. Y al analizar la biosfera se dio cuenta que era muy poca la vida que tenía el lago, que un bicho tan grande no iba a poder vivir ahí, se iba a cagar de hambre. Entonces ahí da de baja, literalmente, y es lo que vos decís, el pensamiento crítico, no es yo opino, yo interpreto. Sí. Ahí está, viste. Hay un cuento de Oscar Wilde que encima, pucha, ahora no me estoy acordando de cómo es el nombre, pero dice que hay una persona que cuenta cuentas. ¿No? El tipo en un pueblito es un absoluto mentiroso, ¿no? El tipo se sienta y empieza a decirle a un montón de gente cosas que vio. Dice, me fui a tal lugar, crucé el mundo, encontré una sirena. Me fui a tal lugar, crucé el mundo, para el otro lado, encontré un unicornio. Y la gente absolutamente embobada por los cuentos del tipo lo escucha. Me fui a tal lugar y encontré un mamut, a otro lado. Y en determinado momento, no sé bien lo que le ocurre al tipo, que decide, bueno, voy a salir a recorrer el mundo. Y cuando sale a recorrer el mundo, ¿qué hace? Evidentemente encuentra un unicornio, encuentra un mamut, encuentra una sirena. Y cuando vuelve, le preguntan, ¿qué viste? No, yo no vi nada. Dice, es hermoso en la medida de que a eso voy. Bueno, el que ve, el que aprende, el que sabe de cierta forma, tiene esto que yo digo, no, es humildad epistemológica. No te va a vender no te va a venir a vender curas, sería, ¿sí? Claro. No tiene recetas para que la vida mejore. Sería al revés a la frase, no me traiga problemas, tráigame soluciones. Bueno, este tipo Acá viene con delivery de problemas. Sí, tiene un maletín lleno de quilombitos grandes, otros más chicos, pero la idea es, bueno, hay que incomodar un poco a la gente, porque viven cómodos toda su vida y esto se está yendo al carajo. Claro, a veces también la inteligencia no está en resolver un problema, sino en encontrar uno donde antes no había nada. No, es que eso es lo más difícil. Vos pensás que está todo bien y si te pones en un pensamiento crítico, decís, che, pero esto podría ser mejor, esto quizá no concuerda. Tal cual. A mí me parece que es lo más interesante, ¿no? Aprender a plantear nuevos problemas. ¿Cómo va de...? Vamos de tiempo 34 minutos. No sé si seguimos. ¿Hacemos un cierrecito respecto a la peli? Yo pienso que cerremos con la peli y después vemos qué onda. Bien, en rasgos generales, una peli muy copada. Por ahí quedaron millones de cosas afuera. Al ser una peli bastante nueva, confío en que más gente lo vio. No sé. O por ahí puede pasar al revés, por ser tan nueva, es como que
Claro. Estamos todos esperando de que sea más under, por así decirlo, Sí. más fácil de encontrar la película, porque por ahí no es una película fácil de encontrar. Pero justamente plantea mucho de estas cuestiones, el de simular ser otras personas, el de... Encima, lo gracioso, hablando de esto del simulacro, es que las personas estas eran muy conscientes de eso. Porque todo el tiempo, para ir a trabajar, se vestían de una determinada forma, pero después volvían a su casa y estaban igual, así en chancletas y qué sé yo. Entonces ellos eran muy conscientes de ese rol que cumplían. Lo relaciono con lo que hablábamos de Goffman la vez pasada, que también todos nosotros, todo el tiempo estamos haciendo eso, ser, interpretar a alguien. Todo el tiempo estamos creando un personaje. Ye es un autre, decía Rimbaud, o sea, yo es otro, ¿no? Todo el tiempo estamos construyéndonos a nosotros mismos y eso es interesante pensar justamente el contexto, me refiero. O sea, yo acá soy uno, en mi casa soy otro, o sea, es muy difícil que no hay, la persona no es una unidad, si se quiere, ¿no? Interesante. Y de hecho, esto lo plantea, y ya, nos estamos basando en el tiempo, pero me gusta porque lo dice, ahora que se me viene a la cabeza, lo dice Hesse en el lobo estepario. La complicación de cómo nosotros nos pensamos como una unidad. Y de hecho, en el lobo estepario, viste, este personaje, Harry Haller, cree que él es dos en uno, ¿no? Que es un poco lobo y un poco ser humano social y demás. Un poco hombre. Hay un libro, El Lobo Hombre, de Boris Vian, que también está muy interesante. Pero no voy a hablar de eso ahora porque se me va a quedar hasta el tiempo. Pero lo que voy es que Harry Haller plantea esta cuestión dual. Dice, yo soy dos. Y cuando le entregan, el anarquista le entrega este panfleto sobre el lobo estepario, lo que hace básicamente es decirle, no, en realidad no sos dos, sos mucho más que dos. Claro. Que seas uno es una ilusión, que seas dos es una simpleza. Y me parece que es genial. Claro, y ahí él dice que tengo 1.000.000 de seres humanos conviviendo, Claro. algo así. Es del teatro mágico el panfleto. Claro. Y después justamente que él va viviendo y hay distintos Harry Heller de distintas dimensiones, por así decirlo. Exactamente. Y esa escena es re loca. Es muy buena. No sé si te acordás, hay una que es como un domador de circo. Sí. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Esa es muy loca. No sé si querés comentar más o menos rapidito. En realidad, sí. Libro a analizar, el lobo estepario. El lobo estepario podemos analizarlo. A mí me gusta la primera parte, a vos seguro te gusta la segunda. Sí, más la segunda parte. La primera me pareció un poco densa, ¿viste? Pero es más aburrida. Es la parte más introspectiva, justamente. Sí, a mí me encanta cuando al comienzo el vecino de Harry Haller lo describe de una manera increíble. Y de nuevo me encanta porque hace referencia todo el tiempo a la cuestión de los olores y a esta idea del olor al hogar, si se quiere. Claro. Y el tipo relaciona que es un lobo estepario y demás, pero dice que le encanta el olor burgués de las casas absolutamente limpias, a pesar de que yo no limpio mi casa, soy sucio y demás cosas, pero vengo acá y me encanta esta araucaria en la puerta y olerla a limpio y demás, a pesar de que yo jamás podría vivir de esa forma, me gusta sentarme en el parador, ¿cierto? Y bueno, ese nos está yendo el tiempo, pero... Pero ahí lo podemos relacionar para dar el cierre con Parasite, o sea, a la gente sabían que ellos no pertenecían a esa clase, pero le gustaba eso de ir y jugar a ser otro, ir y sentir ese olor distinto al que siento todos los días, ir y comer una comida distinta a la que como todos los días, sabiendo que yo no soy de ahí. Yo creo que una gran diferencia ahí, si ponemos tipo en paralelo a Harry Haller y los olores, y a Kim y los olores, que es el que hace La venganza de clase, Harry Haller es consciente de que él huele mal, pero él sabe que no puede oler bien en la medida en que sabe que es dos personas y que a él le gusta esa vida bohemia en la que tiene un montón de libros tirados por todos lados y vino y anda caminando por allí y dice, hay una aceptación de eso. En cambio Kim, en el otro, en este señor Park, se le representa todo lo que él quisiera para vivir mejor, si se quiere salir de ese lugar de desesperanza y demás. Claro. Es producto quizá por esta cuestión de que necesitan un beneficio material rápido porque están viviendo en la miseria y demás, y que te digan que olés mal en ese contexto cuando vos sabés que el otro lo tiene prácticamente todo. Es un puñal muy... Sí, encima cada vez que hacen mención del olor, él se siente de la ropa. Claro. Es como que decir, yo no siento que huelo mal. Además, Harry Haller es un tipo que, en el caso de Lobo Estepario,
es un tipo muy interesante en la medida en que él toma conciencia de lo absurdo del mundo y más cosas. Entonces pierde para él la importancia material de justamente del orden burgués. Todo el tiempo dice estas cosas que le interesan a los burgueses, a mí no me interesa, pero sin embargo yo no puedo dejar de ser o tener escondido una suerte de burgués que recuerda románticamente la niñez, ¿no? En la casa de mis padres y demás, esa limpieza particular y todas Claro. esas cosas. Bien, cerramos con eso. Parasite muy recomendada, así que si ven la película y les interesa esto, pédense una vuelta después. Nos vemos pues.